Bien, amados hermanos, puestos así en pie, vamos a Mateo 13, 33, verso 35. Dice la palabra del Señor. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hagamos una breve oración. Padre Santo, aquí estamos pues delante de ti, Señor, para ser expuestos a tu palabra, Señor amado. Ayúdame a mí en mi insuficiencia, Padre bendito, y que el Santo Espíritu sea dirigiéndome para que con humildad y sencillez pueda transmitir tu palabra para que sea entendible. A mis hermanos, Señor, dales un corazón dispuesto, receptible, para que la palabra pueda obrar en ellos según el propósito que tú tienes en cada vida. Señor, dejamos esta predicación, esta enseñanza en tus manos, haciéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, hoy será expuesta la parábola de la levadura. El título que le hemos puesto a nuestro mensaje es El reino de Dios, leudador de corazones y del mundo. Esta parábola, hermanos, tiene su paralelo en Lucas 13, 20, 21. Allí hay una parábola, está el paralelo de la parábola de la levadura. Esta es una parábola vívida de lo que Jesús quiso enseñar, y junto a la parábola de la semilla de mostaza se refiere a un solo tema, y es el reino de Dios. Recordemos que estamos viendo las parábolas del reino. El tema del reino de nuestro Señor es prominente a través de todas las Escrituras. Vamos a verlo brevemente cómo nuestro Señor dio mucho énfasis al reino del Señor. Vamos a Marcos 1, 14 y 15. Allí dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Así empieza pues el ministerio de nuestro Señor, según Marcos nos lo relata. En Lucas 8:1 nos dice la palabra que Jesús, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y Mateo 12, 28 nos dice, en el contexto cuando los escribas y fariseos habían hecho una oposición tan fuerte al Señor, les dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino ha llegado a vosotros. Ahí vamos viendo la preeminencia que tuvo el reino en la enseñanza de nuestro Señor. Un texto más, veamos Lucas 4, 43. Nos dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Mire, porque para esto que he sido enviado. O sea, era una de los principales motivos que movió a nuestro Señor, es predicar el anuncio del reino de Dios. El reino comenzó muy pequeño, pero se fue extendiendo. Al final prevalecerá por sobre toda la faz de la tierra. Y no solo esto, sino que también trascenderá la eternidad para la gloria de Dios. Recordemos cuando nuestro hermano Esteban nos expuso, nos citó algunas citas del Antiguo Testamento, nos citó al profeta Isaías y Zacarías, donde se hacen descripciones muy portentuosas del reino de Dios. Y estas precisamente eran los que los judíos
tenían grabadas en su mente y su corazón en los momentos en que Cristo les refería estas enseñanzas del reino. Ellos tenían la esperanza en un cumplimiento inmediato del reino, que el reino sería establecido. Pero pronto, como lo podemos ver a través de la Escritura, ellos se decepcionaron. ¿Por qué? Porque no veían en Jesús el líder militar que ellos tanto esperaban. Veían un humilde carpintero. Ellos se preguntaban, pero ¿cuál reino es del que éste nos habla? Seguimos siendo esclavos de Roma. Israel no es una nación poderosa. Entonces, ¿de qué reino es que nos habla? Por eso allí en Lucas 17, 20 al 21, los religiosos interrogan a nuestro Señor acerca de qué clase de reino es este. Miremos. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. A pesar de todas sus expectativas y su incredulidad y su rechazo al Mesías Rey, esto no iba a ser ningún impedimento para que nuestro Señor expandiera el reino. El Rey ha llegado. El reino ya está aquí. Ahí lo acabamos de ver en esa cita bíblica. El reino de Dios está entre vosotros. Presten atención, hermanos, a esto que les voy a decir. El reino de los cielos crecerá a pesar de toda oposición, de toda incredulidad, de toda burla, porque no depende del hombre, depende del Dios santo y eterno. Y nada podrá detener el reino del Señor. Y es precisamente lo que nuestro Señor quiere enseñarnos a través de esta sencilla parábola, la parábola de la levadura. Aquí nuestro Señor, el Maestro de Maestros, trae al auditorio de aquella región de la Palestina del primer siglo imágenes. Va a tomar una imagen que es muy conocida. Recordemos, ya había tomado algunas imágenes que para ellos era del diario vivir. De la parábola del sembrador había tomado la figura del campo del labrador. De la parábola del trigo y la cizaña había tomado el eterno problema del agricultor en su lucha con las plagas. Y en la parábola de la semilla de mostaza que nos expuso nuestro hermano hace 8 días, toma la figura de la huerta del campesino. Aquí en esta parábola de la levadura toma la figura de una madre que va a preparar el pan de la familia. Escena que tal vez nuestro Señor había podido presenciar él mismo muchas veces, viendo a María allí preparar el pan, amasar el pan para su familia. Entonces, ¿cuál será la verdad espiritual que nuestro Señor nos quiere enseñar con esta sencilla comparación? Bien, es precisamente lo que vamos a estudiar. La predicación de hoy está estructurada, hermanos, de la siguiente manera. Este es el bosquejo que tenemos. Punto 1, la influencia positiva de la levadura. Lo veremos en el verso 33, parte A. La transformación silenciosa pero evidente. Verso 33b, el impactante efecto de la levadura, versos 33c, y profecía de la enseñanza por parábolas, los versos 34 y 35. Vamos pues con nuestro primer encabezado. Leamos el verso 33, parte A. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Aquí nuestro Señor va a hacer una comparación, una analogía. Recordemos que en las parábolas del sembrador y la del trigo y la cizaña, las dos han hablado de la naturaleza del reino. A esta le sigue la expuesta hace 8 días, la parábola de la semilla de mostaza,
que nos habló de un comienzo muy pequeño del reino hasta expandirse, hacerse grande, y aún las aves venían a buscar refugio en ellos. Graben esta verdad para que podamos entender esta parábola. La verdad central que concuerda mejor con el contexto y los términos de la parábola de la levadura es la siguiente: el reino de Dios, aunque muy pequeño en su comienzo, se extiende en todo el mundo con un poder silencioso, invisible e irresistible hasta afectar toda la raza humana. Nos muestra el poder del reino para transformar, para mejorar desde el interior. La transformación en el ser ocurre de adentro hacia afuera. Esta parábola pone el énfasis en lo interno, en lo interior. El versículo nos dice: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Según el texto, a la levadura, ¿cierto? Aquí el Señor va a hacer el símil, la comparación con la levadura. Ahora les pregunto, ¿el reino de los cielos es bueno o malo? Bueno, ¿verdad? ¿Positivo o negativo? Positivo. Según estas respuestas, la levadura en este contexto debe referirse a una influencia positiva o negativa. Positiva. Desde esta perspectiva es que trataremos esta parábola. Así es, mis amigos y hermanos, nuestro Señor está mostrando aquí a su audiencia cómo el reino de los cielos es bueno y su influencia es positiva en aquellos que son influenciados por él. Así como la levadura mejora la contextura y da un mejor sabor al pan. Esa es una de las analogías que nuestro Señor va a traer. Pero esta parábola no todos la ven igual. Algunos ven aquí a la levadura como que significa la maldad, y que la parábola está enseñando es que la maldad va a estar en el reino y va a permear el reino. Esto en ninguna manera es coherente con el orden de las parábolas, como lo acabamos de ver. Además es muy importante para entender, para poder tener claridad en esta parte de la levadura, que en otros versículos la levadura siempre se usa como símbolo de maldad. Vamos a verlo brevemente. Mateo 16, versos 6 y 12. Mientras se proyecta, allí en este texto se alude a la levadura de los fariseos, como el Señor les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es su hipocresía. Entonces está usando como un símil, una comparación. Como la levadura contagia, permea, el Señor está diciendo: guárdense de la levadura de los fariseos. En Gálatas 5:9. En Gálatas 5:9, Pablo entonces entendía, bueno, este es el de Mateo 12:12, que ellos mismos entendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de la levadura de los fariseos. Un poco de levadura leuda toda la masa, está diciendo Pablo en Gálatas 6, capítulo 5, verso 9, hablando tocante al legalismo de los judaizantes, la influencia que estaban ejerciendo en la iglesia de Galacia, como si les dijera: guárdense de ese legalismo, o sea, de esa influencia, porque un poco de esa influencia puede permear la iglesia. Y en Corintios Pablo lo usa, en primera de los Corintios 5:6, Pablo usa esta misma comparación cuando les dice: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí está el contexto de esto, es el caso de la inmoralidad que Pablo estaba tratando allí en la iglesia. Les está diciendo: ojo, un poco de esta inmoralidad, si no se para, va a permear toda la iglesia. En todos estos textos que acabamos de ver, vemos que el marco que se usa para hacer referencia a la levadura es la influencia de la maldad.
no hay nada que negar, ¿cierto? O del pecado. Pero atención, hermanos, no dice que la levadura es el pecado, sino la influencia que éste puede ejercer en su entorno. Como la levadura influencia el pan, Pablo lo que está tratando es eso. El pecado, la maldad influencia la iglesia. En nuestros días diríamos, una naranja podrida pudre todo el bulto. Ese sería nuestro dicho en nuestros días. Cuando la Biblia usa la palabra levadura como ilustración, está hablando de algo que permea. Esa es la utilidad de esta analogía. No debemos tomar analogías, palabras y hacerlas absolutas, al punto de convertirlas en términos teológicos. No podemos, por ejemplo, asignarle un significado teológico a cada palabra, de tal manera que entonces encontramos la palabra levadura, pecado. Levadura, pecado. ¿Por qué? Esto nos traería problemas con algunos textos bíblicos. Vamos a Levítico 23, 16, 18 para que veamos este texto. Dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. Presten atención, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, el becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda que encendida de olor grato para Jehová. El texto que nos dice que los panes eran cocidos con levadura y eran ofrecidos como primicias al Señor. Esto resultó con todo lo demás en una ofrenda grata. Entonces la levadura en este contexto la encontramos en un término positivo, ¿cierto? Un comentarista lo resume mejor. A veces las mismas figuras tienen distintos significados. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, allí el texto nos dice que en la última parte vuestro adversario el diablo anda como león. Miren, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero vamos a Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que quien, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Dejemos el texto hasta ahí. Mire, en el primero se usa la palabra león para referirse a Satanás. Anda como león rugiente. Y en este nos dice que nuestro Señor es el león de la tribu de Judá. Por eso no podemos dar un significado absoluto a una palabra. Tenemos que mirar el contexto. El texto también nos dice que la levadura fue tomada por una mujer. Dice que tomó una mujer. Cuando nuestro hermano Esteban nos presentó la introducción a las parábolas del reino, vimos lo que era una parábola, una analogía que toma una figura de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Pero vimos que no todos los elementos de la parábola tienen que simbolizar algo. No podemos coger cada elemento de la parábola y tratar de hacer que diga algo. Por ejemplo, como la mujer en este caso. Algunos, tratando de ver en ella algún significado, han dicho que la mujer es símbolo de la iglesia. Otros creen que representa a Jezabel con su influencia y su maldad y su pecado. Pero siendo fieles al contexto de esta parábola, la mujer aquí es mencionada pues porque eran las mujeres del primer siglo de la Palestina, de donde nuestro Señor está hablando, las que hacían esta función. La mujer era la ama de casa, ella cocía el pan mientras el hombre iba al campo a trabajar, y así se dividían las labores en el hogar. Eso era lo cotidiano, hermanos. Aclarado este punto, ahora sí pasemos a nuestro segundo encabezado.
Entonces vamos a ver esta parábola desde un punto de vista positivo, no negativo como lo ven algunos. Dice, la transformación silenciosa pero evidente. El verso 33b, y escondió en 3 medidas de harina. Un detalle importante que vemos aquí en la parábola es que ella escondió la levadura en la masa. La escondió, la impregnó. Esta acción es intencional. Esto nos indica que para que la levadura pueda fermentar la masa, esta tiene que ser insertada, tiene que meterse allí, del resto ella no será fermentada. La masa nunca será mejorada si no se le inyecta la levadura. Para apreciar la relevancia que esto tiene en nuestra parábola, entonces permítanme lo que simboliza en nuestra parábola. La masa tiene 2 connotaciones. Tomando en cuenta que esta parábola nos hace el énfasis es en lo interno, la masa aquí se relaciona con el corazón, así como en la parábola del sembrador el terreno es el corazón. Entonces, la primera connotación es que esta masa representa nuestro corazón. Vamos para que lo veamos mejor en Hechos 16, 13 y 15. Leamos este texto. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Cuando el Santo Espíritu hace la obra del nuevo nacimiento en el hombre, ese instante, hermanos, no es perceptible, es imperceptible. Cuando el Señor va haciendo como entró aquí en Lidia, mire, el Señor abrió el corazón. Allí estaba Lidia, nadie podía ver, pero el Señor ya estaba abriendo su corazón. Veamos lo mejor en Juan 3:8, cómo el Señor nos dice que este nuevo nacimiento se efectúa. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu. El instante puede ser imperceptible, pero a partir de ese momento toda la poderosa influencia del Espíritu Santo va transformando de modo que se vuelve algo visible en la criatura. ¿A qué me refiero con esto? Que si antes éramos, por ejemplo, unos adúlteros, cuando el Santo Espíritu empieza a hacer la obra, ya no queremos más adulterar, ahora queremos ser fiel a nuestras esposas para tratarla como la Escritura dice, que aquel que robaba, como dice Pablo, ahora ya no roba más, sino que ofrenda para los necesitados y el reino. Pero esto se hace evidente, se va volviendo algo evidente, como la levadura en la masa se va volviendo evidente, que ella se va leudando, se va esponjando. La segunda connotación de que hablamos de la masa representa el mundo, en el cual el Evangelio tiene una influencia transformadora que ha afectado a la sociedad en infinidad de campos, como el arte, el cine, la literatura, la música, la ciencia, la medicina. Influyó en la abolición de la esclavitud, ha dignificado a la mujer, promovió el cuidado de los huérfanos. Y esto solo por mencionar algunos campos donde el Evangelio, el reino ha ido influenciando. Respecto a las 3 medidas de harina que la parábola nos dice que escondió en 3 medidas de harina, nos muestra nuestro Señor que es la gran cantidad de masa que podía ser leudada por algo muy pequeño, una pequeña cantidad de levadura. ¿Saben, hermanos, a cuánto equivalen estas 3 medidas? Estas 3 medidas de harina equivalen a un efa.
Y un efa, según la escritura, equivale a 22 kilos. O sea que esta mujer tenía 44 libras de harina. Dimensionemos esto, algo tan pequeño como la levadura, leudando esa gran cantidad de masa. Esa es la figura que el Señor está trayendo. Pero dirán algunos de ustedes, bueno, pero ¿y para qué tanto pan? O sea, ¿para qué cocía tanto pan? Para los de este primer siglo, este era normal, porque esto era el alimento que ellos preparaban del día a día. Además, las familias eran grandes, fuera de los siervos que tenían. Fuera de eso, el pan se podía conservar un par de días, entonces por eso vemos esta gran cantidad de pan. Pero veamos que esto no era anormal. El primer registro que encontramos de esta medida lo encontramos en Génesis 18:6. Los animo para que vamos allí. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas, miren, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocido debajo del rescoldo. Cuando el Señor y los 2 ángeles vinieron a Abraham, el pan fue preparado usando 3 medidas o un efa. Esto nos indica que ya era una receta conocida. Sara hizo este pan siguiendo este patrón, esta medida, pero no solo allí. Si vamos al primer libro de Samuel 1:24, allí donde vemos a Ana, la madre del profeta Samuel, que fue a cumplir pues su promesa del voto que le había hecho, dice el texto, después que hubo destetado el niño, lo llevó consigo con 3 becerros, mire, un efa de harina que equivale a las 3 medidas, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Esta medida era pues muy bien conocida por la audiencia de nuestro Señor, no era nada normal para ellos. Ellos entendieron muy bien de lo que el Señor les estaba hablando. Veamos nuestro tercer encabezado, el efecto impactante de la levadura. Dice, hasta que todo fue leudado, dice el texto, la parte 33, hasta que todo fue leudado. Hasta aquí hemos aprendido cómo la gran cantidad de masa es leudada con una pequeña cantidad de levadura. Esto nos conecta con la parábola que nuestro hermano expuso hace 8 días. La semilla más pequeña, o sea, la del grano de mostaza, se convierte en el arbusto más grande. Y aquí tenemos una pequeña cantidad de levadura extendiendo su impacto y afectando toda esta enorme cantidad de masa. Un poco de levadura influencia toda la masa. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. El hecho de que el reino comience pequeño, como la levadura, una pequeñita, no lo hace débil, porque tiene el poder de influenciarlo todo. Esa es la verdad central, una de las verdades centrales de esta parábola. El reino va obrando no solo a los judíos, sino a los gentiles. Pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es que hay iglesias por todo el mundo? ¿Cómo es posible que tengamos hermanos, por ejemplo, en países tan hostiles como en China, Corea del Norte, países islámicos? Preguntémonos, ¿cómo es que en todos estos países hay hermanos que adoran al Señor? Pues porque cuando el evangelio del reino de los cielos es predicado en medio del mundo, aquellos cuyos corazones son la buena tierra, como lo vimos en la primera parábola, estos producirán buen fruto y pueden influenciarlo todo. Por tanto, sin lugar a duda, la levadura representa la influencia buena de Cristo, su reino, su evangelio y sus súbditos en el mundo. Veamos el cuarto encabezado, hermanos, para que avancemos porque ya el tiempo avanza. Todo esto les habló por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya vimos pues lo que es una parábola, se toma una imagen de la vida cotidiana con la intención y sobre todo en nuestro Señor de buscar, de mostrar una verdad central, una verdad espiritual.
¿Cuál es el propósito de nuestro Señor al hablarle por parábolas? Pues pienso que tenía un doble propósito, como ya lo vamos a ver. En sus discípulos era instruirlos de una forma didáctica, para que estas verdades les fuera clara. En los que habían recibido a nuestro Señor como el Mesías, estas verdades les eran clarificadas. Los misterios del reino se les iba haciendo más claros. Vayamos a este texto que nuestro hermano Esteban nos lo mostró, Mateo 13, 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero con los que se mostraron hostiles al evangelio y renuentes a la predicación del evangelio, las parábolas tenían un propósito contrario. Y era lo opuesto, no clarificar y oscurecer la verdad por haberse negado y rechazado al Mesías. Ahora es importante que entendamos que cuando Mateo dice que y sin parábolas no les hablaba, no es pues que a través de toda la escritura vamos a encontrar que es que ya el Señor no habla sino por parábolas, no. Entendamos que es en este marco de las parábolas. Pues porque si no, toda la predicación de aquí en adelante sería parábolas. Entonces eso es bueno. Mateo aquí está citando el Salmo 78:2. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas reservadas de antiguo. Aquí Mateo hace una referencia al salmista Asaf, llamado también vidente o profeta en el segundo libro de Crónicas 29:30. Dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf vidente, o sea, y de Asaf profeta. Y ellos alabaron con grande alegría e inclinándose le adoraron. Mateo también ve que nuestro Señor habla en parábolas porque dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo está viendo el cumplimiento profético de esto en nuestro Señor. Las parábolas también son parte del juicio de Dios sobre una generación que ha despreciado la luz gloriosa del Evangelio y a la persona de Cristo. Rápidamente, hermanos, veamos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Dice que la masa no se podía mejorar por sí misma, necesitaba la influencia de la levadura para mejorar, ¿cierto? De igual manera nosotros, hermanos, en nuestras propias fuerzas no podemos ser verdaderamente transformados o mejorados. Sin la influencia del Espíritu Santo no hay cambio, no hay transformación. El que está en Cristo es nueva criatura. Esto no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios a través del Espíritu Santo, como en Lidia, que obró para que tuviera un nuevo nacimiento. El pan la levadura da al pan un olor fresco, un olor agradable. Cuando uno pasa por una panadería y ve ese olor a pan, eso lo atrae a uno hoy mismo, ¿cierto? ¡Y qué olor tan rico! Hermanos, las Santas Escrituras dicen que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Parafraseando a Romanos 12:1, debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. La pregunta sería: ¿tenemos olor grato para con el Señor? ¿Qué perfume te echaste hoy? ¿De santidad, de pureza, de rectitud, de verdad? O si un hermano se acerca y te huele, olerías a pecado, adulterio, fornicación. Seamos pues olor grato para el Señor. Para los que recién comienzan en el Evangelio, para abreviar nuestras aplicaciones, hermanos, por cuestión del tiempo, la masa hay que dejarla que fermente por un tiempo. No hay un resultado inmediato, no se echa la levadura y ya inmediatamente, no. Esto es un proceso gradual, es un proceso que requiere tiempo. No te desanimes, hermano, tú que comienzas apenas los primeros pasos en el Evangelio. No te desanimes si hay áreas en las que el pecado te domina. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Como dijo Newton a su amigo Kepler: yo no soy lo que quiero ser,
Yo no soy lo que debo ser, no soy lo que espero ser, pero gracias a Dios que no soy lo que solía ser. Amén. Finalmente, el Señor en Mateo 18:16 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Con estas conclusiones cerramos. Cristo está edificando su reino y desde ya podemos conocer cuál será el final. Veámoslo rápidamente en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, hermanos y amigos, la victoria del reino de los cielos es segura. Podemos afirmar con toda certeza que nuestro Señor Jesucristo reinará, la maldad será destruida, los hombres que han rechazado a nuestro Rey y Señor Jesucristo irán al infierno y el reino vendrá en su plenitud eterna. Y tú, amigo, que aún no haces parte del reino, tú que nos visitas y no aceptas al Señor Jesucristo como Señor, seguirás dejando que Cristo te hable solo por parábolas, oscureciendo tu entendimiento cada vez más, o quieres que tu mente sea iluminada y tu vida transformada por la gloriosa verdad del Evangelio. Amigo, deja que el reino leude tu corazón, leude tu vida. Oremos. Padre, gracias damos, Señor, por la exposición de la palabra, la parábola de la levadura. Padre bendito, tu reino sin duda triunfará. Ya tú lo has prometido y así será, Señor. Permítenos pues ser ese olor fragante, leudar nuestro entorno como la palabra manda, donde nos hayas puesto, en el trabajo, la universidad, donde quiera que seas, podamos leudar ese entorno para mejorarlo, Señor, en las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén.